este viernes 24 de febrero de 2017 con Ana Ribeiro, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que su país está embarcado en una operación militar para expulsar por primera vez y a un ritmo nunca antes visto a pandilleros y traficantes de drogas que ingresaron ilegalmente a través de la frontera con México. Trump hizo estas declaraciones mientras el secretario de Seguridad Nacional John Kelly y el secretario de Estado Rex Tillerson se encontraban precisamente en México intentando acercar posiciones sobre la política exterior. Ambos jerarcas negaron que se haya ordenado una deportación masiva y enfatizaron que no habrá uso de las fuerzas militares en operaciones migratorias. ¿Cómo se entiende esa contradicción? Bueno, hubo que salir a explicar qué había pasado. La versión en ese sentido la dio el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. Indicó que el presidente había utilizado el término militar simplemente como un adjetivo sinónimo de una operación eficaz. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen, Gonzalo y Juan? ¿De qué se ríen? Estamos habilitados a los macaneos de los presidentes. Bueno, no, pero no es un detalle menor ese, ¿no? ¿Qué tipo de operación se va a llevar a cabo? Justo además cuando dos jerarcas de primera línea del gobierno de Estados Unidos están en México. ¿Quién empieza? No, si querés, con mucho gusto. Yo creo que el señor Donald Trump tiene la mentalidad clásica de un tirano. Y nosotros eso lo sabemos porque en América Latina hemos tenido muchos. Esta forma de reaccionar, decir los ilegales son jefes de la droga y por lo tanto yo los voy a perseguir, aunque sea militarmente y todo, es una forma de inventarse, en función de esto de la migración y los 11 millones de indocumentados que están, que es un hecho de la realidad, de inventarse un enemigo. Los tiranos tienen esa mentalidad, ellos necesitan tener un enemigo. ¿Por qué? Porque para ellos es inconcebible que entre tú y una persona que no es exactamente igual a ti, blanco, mismo sexo, misma religión, pueda llegar a un entendimiento y crear algo en forma conjunta, que es la forma en la que, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, la humanidad ha tratado de ir avanzando, es decir, tratando con todas estas convenciones y leyes sobre derechos humanos y libertades humanas, que se ha ido tratando de crear con muchísimo trabajo, y derechos civiles de las personas, con muchísimo dolor y con muchísimo trabajo. Y este hombre no cree en todo eso, no lo cree. Él necesita tener a esta gente que no es exactamente como él, como enemigos, y necesita perseguirlos. Y eso es muy peligroso, porque esa persona, estando en el poder, inevitablemente lleva a un régimen en el cual sus súbditos empiezan a tener miedo. Y con el tiempo van agachando la cabeza y aceptando. Entonces, a mí me parece, así como primera intervención, que la actitud, por lo que hemos visto de Donald Trump durante su campaña y en sus primeros 100 días, 30 días, 60 días. No, un mes. Sí, un mes. Sí, 30 días. Por eso empecé con 100 y fui rebajando hasta llegar a 30. 30. Es cierto que fue un mes muy intenso. Muy intenso. Por lo que estamos viendo, valió por 3. Yo creo que a este hombre hay que empezar desde ahora con una resistencia. Tenemos que tener una actitud de resistencia. Para que todos, porque no es solamente los Estados Unidos, todo el mundo tiene que tener una actitud de resistencia. Porque si no, este hombre y nosotros sabemos cómo pasan estas cosas. Cómo una persona con esa mentalidad y con mucho poder, vaya si tiene poder el presidente de los Estados Unidos, si no se le resiste activamente desde el primer día, este hombre va a consolidar un estado de cosas en el cual al final la gente, y lo hemos visto en muchísimos países y tenemos miles de ejemplos, termina diciendo, y bueno, el poder lo tiene él, y baja la cabeza. Y son muy pocos los que terminan resistiendo. Bueno. Yo leí hoy de mañana... Gonzalo se hizo escuchar un artículo... Y llamó a la resistencia. Llamó a la resistencia. Vamos con los demás ahora.
Yo leí hoy de mañana un artículo que se inscribe dentro de esa lógica de la resistencia que acaba de ser el llamado público hecho por Gonzalo en estos micrófonos. Y es una nota de un periodista francés que salió en France Culture, hoy de mañana lo leí, así que bastante fresquito. Y el periodista cuenta que hizo un experimento. Dijo, voy a pasar por encima de todas las noticias que mencionan a Trump, me voy a concentrar en lugares en donde él seguro que no aparece, por ejemplo, en artículos de ciencia. Voy a esquivar todas las conversaciones que de manera directa lo involucren durante este primer mes, a ver qué me pasa. Y llega a esta conclusión. No hay forma alguna en el mundo de esquivarlo. Me pongo a ver los Golden Globes, me pongo a ver un spot publicitario, me pongo a escuchar una conversación que se inicia a propósito del fútbol, todo termina indefectiblemente aludiendo de una u otra forma a Trump. Y concluye, ninguna persona viva en el pasado fue tan célebre como Trump lo es hoy. Es un bufón egocéntrico que cree ser más inteligente y más raro que los demás. Hay reflexiones y llamados a la reflexión y al auxilio por parte de psicólogos en la Casa Blanca porque se sospecha patología mental. Los elementos son reales, tiene orgullo desmedido, impulsividad, susceptibilidad ante cualquier crítica, un narcisismo que el francés califica de maligno y dice, no será el primer presidente, ya que estaba hablando de Estados Unidos, se concentra en ellos, pero creo que abundan los ejemplos en cualquier otro país, que tiene enfermedad de alguna cosa. Lincoln fue depresivo, Roosevelt tenía una manía depresiva también, Grant era alcohólico, pero en este caso él está comprometiendo cosas muy serias con algo que insiste en llamar narcisismo maligno. Luego, el tipo de noticias que se filtra y que él permite que se filtre, todas provienen del mundo de la comunicación, del cual él es un producto y eso no hay que olvidarlo. Así como él está, y lo retratan en la Casa Blanca en bata, todo el tiempo obsesivo en saber qué es lo que, en altas horas de la madrugada viendo programas de televisión para saber qué se dice a propósito de él, todo lo que implica la cotidianeidad o el chimento no especializado, él lo alimenta de manera exponencial. Y la Casa Blanca de invierno le está costando no solamente una fortuna a los contribuyentes, que en un mes se lleva el dinero que se gastaba Obama en todo un año, sino que además es esa comidilla que permea todas las cosas. Cuando hablas de la Casa Blanca de invierno te referís al complejo residencial que él compró hace años y desarrolla en Miami y donde va a pasar fines de semana, ¿no? Exacto, él y toda su familia. Ahora, concluyo. Es muy fácil pegarle a Trump y muy inteligente lo que hizo el periodista. A ver, trato de sacar el ojo de esto, a ver si razono, porque te imanta finalmente, ese egocentrismo se convierte en un gran absorbedor de todo tipo de noticias y un protagonismo que excluye todo lo otro y que de pronto deja en la sombra cosas mucho más graves que están pasando en torno a otros personajes. ¿Por qué no le dedicamos programas enteros a Kim Jong-un, que entre otras cosas al parecer acaba de llevarse puesta la vida de su hermano, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, acá estamos todos en torno a Trump. Creo que hay una cosa política muy esquizofrenia entonces en torno a la tradición, la familia, las armas, el liberalismo económico a ultranza, la reducción del aparato estatal, una defensa proactiva del país, que es una ideología muy terrible que él representa y que va más allá de su egocentrismo personal. Mauricio. Eso es lo que alarma. Creo que ahora el gran tema no es Estados Unidos, sino que es planetario. O el caso que estamos viviendo empieza a manifestar aristas que lo hacen cada vez más riesgoso. Por ejemplo, en las elecciones norteamericanas, un presidente era llevado adelante por un partido. Había cuadros del partido, dirigentes del partido que podían apuntalar o no, que podían controlar, que entre ellos venía formando un equipo. Trump nunca anunció cómo iba a ser un potencial gobierno suyo y empezó a dar manotazos a partir del momento en que salió ganador de las elecciones, como había pronosticado Juan. El tema es... No me lo recuerdes. El tema
el tema es que el partido el Partido Republicano no ejerce ningún control sobre Trump. Y cada vez que designa a alguien, al otro día se va. Hay como 5 o 6 que designó y ya han renunciado en 30 días. A los 100, Dios me libre. Entonces empieza a actuar con una soberbia y un riesgo, porque esa soberbia la encontrás en la plaza, quien está vendiendo ballenita para el cuello, como en los viejos tiempos, vaya y pase. Pero este hombre acaba de decir una cosa que es tremenda, y es que Estados Unidos es la primer potencia nuclear, y que todos los experimentos y todo el desarrollo que se está implementando desde algunos partidos, se me ocurre que estaba pensando en las pruebas de Corea del Norte, no van a impedir que Estados Unidos tome las medidas necesarias para seguir siendo, como es hoy, la primer potencia nuclear en el planeta. Eso es una anunciación de que se va a acentuar una carrera armamentista que va a ser sobre la disolución del átomo, que va a haber nuevos experimentos y algunas explosiones. Y a esta altura, la única expectativa que tiene uno a esta altura es que realmente uno de los 3 planetas que hemos ubicado a 40 años luz tengan realmente océano y podamos ir a la playa para esos lados. ¿No están exagerando, señores, señora? A ver, vamos a escuchar a Juan. Yo quiero volver a la calma. A ver, dale. Bueno, una vez más se muestra que la tertulia, esta tertulia tiene influencia mundial, y no solo eso, tiene influencia mundial en forma salteándose en el tiempo, porque el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es un museo exquisito, fantástico, ya tomó una medida de resistencia como pide. Preciosa. Como pide. Y dentro de Estados Unidos, las movilizaciones, las marchas, pero digamos, el MoMA es las como solicitadas la cultura, que ¿no? firman miles, están a la orden del día en contra de Trump, ¿no? Esa resistencia está funcionando. Ahí está. Pero Entonces, lo del MoMA es genial. Lo del MoMA es absolutamente genial, es decir, lo que hizo el MoMA, el Museo de Arte Moderno, puso una cantidad enorme de obras de artistas de los países prohibidos, de los países que le prohibió la inmigración por ese decreto que fue anulado, para mostrar que allí también había arte, había gente digna de respeto y de consideración. De modo que la resistencia empieza por todas partes, ¿no? Y Nueva York posiblemente sea uno de los focos de la resistencia. Pero hay otro foco más importante, porque el problema que tiene que dentro de la ignorancia que tiene Donald es que no contó con Thomas, ¿no? En este caso Thomas Jefferson. Thomas Jefferson ya había previsto, es decir, cuando en la redacción de la Constitución norteamericana, no solo la gente se puede armar para defenderse de los abusos del gobierno, sino que además los 3 poderes por primera vez estuvieron claramente definidos. La primera Constitución que define los 3 poderes con la interacción que tiene ella es la Constitución norteamericana. Y el presidente de Estados Unidos, vuelvo a repetir, no tiene demasiados poderes. Es decir, hasta ahora lo que ha hecho Donald Trump es hacer decretos, lo que nosotros llamamos decretos, es decir, órdenes ejecutivas, que no pasan por el Congreso. Es decir, que por ahora está usando fondos que son de libre disponibilidad. Digamos, hay partidas de libre disponibilidad que tiene el presidente y las puede usar. Pero si quieren mejorar, si quiere aumentar los programas nucleares, o si quiere ampliar los programas militares, o si quiere hacer o si quiere hacer el famoso muro de México, ahí tiene que contar con los votos del Parlamento, del Congreso. Y ahí las cosas son muy distintas, porque la mayoría republicana no es seguro que lo apoye. Es decir, hay una gran cantidad de republicanos que no están de acuerdo con ninguna de esas ideas locas de Trump. De modo que el señor Thomas le va a poner freno al señor Donald. Y esa es una gran garantía que tenemos. Es decir, Jefferson, desde el fondo de los tiempos, nos va a salvar de este animal. Sí, yo anoche estaba en una cena donde decían justamente eso. Acá habría que ver quién se va a imponer, o la personalidad de Donald Trump o las instituciones americanas, que son más fuertes que las que tenemos en América Latina. Pero yo te diría que en mi experiencia, que no es muy grande, pero que
me he visto varias dictaduras y he tenido que soportar varios tiranos. Cuando una persona tiene la personalidad, como muy bien lo describió Ana. El periodista francés. O el periodista francés, pero tú lo contaste muy bien, como siempre. Cuando una persona tiene esa personalidad y tiene ese poder, que este hombre lo tiene, porque además tiene esa cosa carismática, yo creo que con el tiempo va permeando la mente de la gente. Y la mayor parte de la gente sucumbe. Dice, bueno, esto es así. Y las instituciones también. Digo, lo hemos vivido en el Uruguay. En el Uruguay teníamos instituciones muy fuertes, éramos la democracia más potente de América Latina, éramos la más histórica, la más fuerte, la más bien concebida. Y nos barrieron. Porque en algún momento la gente dijo, es así, aparecieron estos, tomaron el poder. Y hay una gran mayoría de gente que tiene la tendencia a aceptar. Y por eso que es muy importante que el MoMA y que nosotros, porque aquí, y termino, Emiliano, acá hay una gran posibilidad, es la única cosa positiva posiblemente de todo esto, es que entre los latinoamericanos y mucha gente americana, que hoy está enfrentando en su país a una persona con presidente con mentalidad de tirano, que podamos unirnos para empezar a encontrar objetivos comunes americanos. Ahora, es un presidente democráticamente electo, ¿no? Sí, claro. También lo fue Hitler y Mussolini. Sí, por eso, y Chávez. Pero ¿quién marca el límite? Digo, porque para complicar un poco la discusión, porque si no viene de aplanadora, pasémosle por arriba a Trump. No, que te vas a poner a defender a Trump. Mira. Los periodistas suelen ser abogados del diablo cuando hacen bien su trabajo. No voy a contestarte esta pregunta. Se puso en contacto y va a defender a Trump. Pero ¿saben qué pasa? Es difícil poner el tema Trump en una tertulia acá en Uruguay y en las que tenemos armadas, porque no vamos a tener una discusión rica. Hay una tendencia a esto, ¿no? A esto. Todos contra Trump, ¿no? Es rico. ¿Vale la pena entonces una reflexión de esas características? No sé si no nos estamos comiendo cosas, ¿no? Y por entonces, para picarla un poco, simplemente recurro a una nota que leí en el Huffington Post, pero es un ejemplo nada más. Esta está firmada por Michael Leitman, y él dice: creo que la mayor revelación de estas elecciones no es la victoria de Trump, sino la reacción que están teniendo millones de personas que se proclaman liberales y progresistas. El beneficio más evidente e inmediato del resultado de las elecciones es que se está revelando la verdadera faz del liberalismo progresista. Las protestas orquestadas por un veto a la inmigración que el propio Obama implementó hace 6 años, por el doble de tiempo que el veto de Trump, son un intento hipócrita de legitimar a Trump y caracterizarlo como un presidente despiadado e imprudente. Desde 2011, el gobierno de Obama asesinó a decenas de miles de musulmanes en los países cuyos ciudadanos ahora buscan asilo. También mató a sus líderes y destruyó sus sistemas de gobierno, creando la base perfecta para el surgimiento del autoproclamado Estado Islámico. ¿Dónde estaban los liberales progresistas cuando Obama hacía todo eso? ¿Dónde estaban cuando prohibió la entrada de refugiados en el año 2011? Es más, todo lo que los demócratas decían que temían de los partidarios de Trump si éste perdía, todo eso y mucho más lo están haciendo ellos mismos con los movimientos de resistencia. Me parece interesante incorporar esta otra visión, ¿no? Existe. Me encanta que te pongas en contertulio. No me pongo en contertulio. Les planteo un punto de vista para ver cómo lo consideran ustedes. Yo quiero agregar 2 elementos. En primer lugar, Trump no está a salvo de lo que le pasó a Nixon. Es decir, que un juez de barrio descubra que, por ejemplo, la mujer Melanie no pagó una cuenta con la tarjeta de crédito y por lo tanto le hagan un juicio político. Es decir, no se olviden que Nixon tuvo que renunciar porque no entregaba unas cintas que había grabado por su propia orden, ¿no? Es decir, fue un asunto increíble. Y fue un juez de barrio, fue un juez no fue la Suprema Corte. Y el segundo hecho que no va a poder resistir es la economía. Es decir, lo que se propone hacer Trump es volver a los años 60. Y con esto lo que va a hacer es va a sumergir a Estados Unidos en una carestía y en un desabastecimiento brutal. Es decir, con eso de no dejar entrar los productos chinos, simplemente los textiles, los zapatos, las computadoras, los autos, todo va a costar mucho más caro. Y eso es lo que finalmente va a tocar el órgano más sensible que tienen los norteamericanos, que es el bolsillo.
De modo que yo diría que el destino de Trump es o que un juez de barrio lo para por una tontería, así como pararon a Al Capone, o que finalmente los votantes digan que se vaya este tipo porque miren en lo que metió la economía en Estados Unidos. Ahora, en ese caso, supongamos que Juan vuelve a tener el poder de vaticinio correcto y que así como previó que Trump ganaba contra todo pronóstico, este pronóstico que acaba de hacer va a ser certero. Y en ese caso, ¿qué va a pasar con eso que el periodista de la nota que tú leíste ve como lo más positivo en torno a Trump? O sea, se va a desactivar el músculo que parece que se le despertó a la democracia norteamericana, porque si yo no entendí mal el artículo, el señor lo que está diciendo es, lo bueno de Trump es que ha sido una suerte de catalizador y ha sacado y ha reunido como agresivo y malo un montón de cosas que hasta este momento se toleraban porque venían de cuño de Obama y no dejan de ser distintos en esencia, pero acá parece que se convirtieron en algo visible. En ese caso, el dispositivo quedará inactivado, me pregunto, no sé, Emiliano. Sí, la pregunta viene por el lado de qué se entiende por intolerancia, ¿no? Termina diciendo este columnista, la estabilidad de Estados Unidos es demasiado importante para el mundo como para que haya comportamientos imprudentes. Creo que debe reinstaurar sus valores de aceptación de todos los puntos de vista y no simplemente la aceptación de todos los colores y religiones. Solo cuando Estados Unidos haga esto, cuando acepte también las diferencias políticas, podrá comenzar a abrir cautelosamente sus puertas a los inmigrantes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Es muy interesante el artículo, pero ¿qué hacemos hoy? No, porque digamos, la pregunta podría ser, ¿y Dilma Rousseff? Claro, porque pero ahora se llega a manejar el impeachment en Estados Unidos, ¿no? Estamos en el impeachment. ¿Y qué dicen quienes se opusieron al impeachment de Dilma Rousseff en Brasil? Bueno, es decir, estas no son reacciones de sociedades divididas, de un electorado que queda partido en dos y entonces el que perdió encabeza y arma la resistencia y la intolerancia. Está bien, todo lo que dice está bien, es tal cual. Además, los que nunca nos subimos al carro del convencimiento de que las acciones de Estados Unidos democráticamente, Bush en 2 oportunidades, tiene que ver con todas las cosas que están pasando. Por supuesto que los análisis no entendí, que hace, perdón. Los análisis, no importa, los análisis que está haciendo está bien, pero hay que volver a la realidad de Estados Unidos. ¿Qué es lo que puede estar pasando? ¿Qué es lo que puede pasar en Estados Unidos? Que ese 20% de inmigrantes que están en la cuerda floja, entre ellos muchos uruguayos, toda esa enfrentamiento con México particularmente, en una frontera larguísima, con mucha arma por medio, con mucha desesperación por medio, con mucha presencia dentro de Estados Unidos, empiecen a aparecer manifestaciones no tan calmas como la que estamos teniendo ahora, y empiezan a aparecer brotes de reacción con olor a pólvora. Es decir, esas cosas pueden ocurrir y Trump va a tener lo que está demandando ahora, como si no tuviera suficiente tropa, 15.000 nuevos guardias fronteras alistados para controlar la frontera. Es decir, que los acontecimientos que están por venir cada vez van a estar riesgosamente más radicalizado. Se nos fue el tiempo. Sí, no, 30 segundos, Gonzalo, y terminamos. 30 segundos, no da tiempo para defender a Obama, pero lo que sí te puedo decir que a tu pregunta yo diría sí, yo estaría muy sorprendido que los miembros de la tertulia En Perspectiva que no se dieran cuenta del peligro ante el cual estamos y tuvieran una posición ambigua, porque esas posiciones ambiguas son las que permiten a personas como el señor Donald Trump seguir derramando su poder. Así que para mí sí, totalidad de la gente de aquí de las tertulias que esté consciente de lo que este hombre está poniendo en peligro. Bueno. Tertulianos del mundo unidos. Algo así. Así es.